Oremos con la lección divina hoy lunes 14 de agosto de 2023. Estamos en la 19ª semana del tiempo ordinario, tercera semana de Salterio, celebrando hoy a San Maximiliano María Kolbe, presbítero y mártir. Hagamos oración. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien podemos llamar Padre, aumenta en nuestros corazones el espíritu filial para que merezcamos alcanzar tu herencia prometida por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 17 del 22 al 27. Yendo un día juntos por Galilea, les dijo Jesús: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le matarán y al tercer día resucitará. Y se entristecieron mucho. Cuando entraron en Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los que cobraban las didracmas y le dijeron: ¿no paga vuestro señor, vuestro maestro, las didracmas? Dice él: sí. Y cuando llegó a casa, se anticipó Jesús a decirle: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran tasas o tributos? ¿De sus hijos y de los extraños o de los extraños? Al contestar él: de los extraños, Jesús le dijo: por tanto, libres están los hijos. Sin embargo, para que no les sirvamos de escándalo, vete al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que salga, cógelo, ábrele la boca y encontrarás un estáter. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Reflexión. Los versículos del Evangelio de hoy hablan de dos asuntos bien diferentes el uno del otro. Traen el segundo anuncio de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Informan sobre la conversación de Jesús con Pedro sobre el pago de los impuestos y las tasas al templo. El anuncio de la muerte y la resurrección de Jesús es el primer anuncio que había provocado una fuerte reacción de parte de Pedro, que no quiso saber nada del sufrimiento de la cruz. Jesús había respondido con la misma fuerza: lejos de mí, Satanás. Aquí, en el segundo anuncio, la reacción de los discípulos es más blanda, menos agresiva. El anuncio provoca tristeza. Parece que empiezan a comprender que la cruz forma parte del camino. La proximidad de la muerte, de sufrimiento, pesa en ellos, generando desánimo. Aunque Jesús procurará ayudarlos, la resistencia de siglos contra la idea de un Mesías crucificado era mucho mayor. Ahora la pregunta de Pedro que le hacen los recaudadores de impuestos. Cuando llegan a casa, a Cafarnaúm, los recaudadores del impuesto del templo preguntan a Pedro: ¿no paga vuestro maestro las didracmas? Pedro respondió: sí. Desde los tiempos de Nehemías, los judíos que habían vuelto de la esclavitud de Babilonia se comprometieron solemnemente en la asamblea
a pagar diversos impuestos y tasas para que el culto en el templo pudiera seguir funcionando y para poder cuidar de la manutención tanto del servicio sacerdotal como del edificio del templo. Por lo que se ve en la respuesta de Pedro, Jesús pagaba este impuesto como lo hacían todos los demás judíos. A la pregunta de Jesús a Pedro, que si solo el impuesto, es curiosa esta conversación de Jesús y Pedro. Cuando llegan a casa, Jesús pregunta: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran tasas o tributos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pero respondió: de los extraños. Entonces Jesús dice: por tanto, libres están los hijos. Probablemente aquí se refleja una discusión entre los judíos cristianos antes de la destrucción del templo en el año 70. Ellos se preguntaban si debían o no seguir pagando el impuesto del templo como hacían antes. Por digamos que por esta respuesta, los hijos quedaban libres de tener esta obligación y la recomendación de pagar era para no provocar un escándalo, como dice Jesús. Luego, en la conclusión de esta conversación sobre el pago del impuesto, es todavía más curiosa la conversación donde Jesús le da solución a la cuestión. Le dice a Pedro: sin embargo, para que no les sirvamos de escándalo, vete al mar, echa el anzuelo y el primer pez que salga, cógelo, ábrele la boca y encontrarás en él un estáter. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Un milagro curioso, tan curioso como aquel de los 2000 puercos que se precipitaron al mar. Cualquiera que sea la interpretación de este hecho milagroso, esta manera de solucionar el problema sugiere que se trata de un asunto que no tiene mucha importancia para Jesús. Para nuestra reflexión personal, el sufrimiento y la cruz desaniman y entristecen a los discípulos. ¿Ha ocurrido también esto en tu vida? ¿Cómo entiendes el episodio de la moneda encontrada en la boca del pez? Hagamos oración con el Salmo 148, versos 1 y 2. Alabad a Yahvé desde el cielo, alabadlo en las alturas, alabadlo todos sus ángeles, todas sus huestes, alabadlo. Alabado sea Jesucristo.